Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Como ven en el título, vamos a desgranar un verdadero bombazo en el mundo de la farándula turca. Hande Erçel dice no a trabajar con Mert Yazgolu. Así es, parece que el destino y las oportunidades profesionales han decidido cruzar caminos, pero no de la manera que muchos esperábamos. Vamos a meternos de lleno en este notición, a analizar qué significa, por qué podría haber pasado y qué nos depara el futuro para estos dos talentosos actores. Y antes de empezar, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a darle a ese botoncito rojo y a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Esto se pone interesante. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios especializados en el entretenimiento turco, y no es para menos. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y reconocidas a nivel internacional, ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos. Y el protagonista de este no es nada menos que Mert Yazgolu, otro actor joven y prometedor que ha ido ganando terreno en la industria. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha llevado a Hande a declinar esta oportunidad? ¿Se trata de una cuestión de guión, de química, de agenda, o hay algo más profundo detrás de esta decisión? Recordemos que Hande Erçel se ha consolidado como una verdadera estrella, conocida por sus papeles en telenovelas de gran éxito como Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, la mundialmente famosa Sen Kalkapimi. Su carisma, su belleza y su talento actoral la han catapultado a la fama global, y cada proyecto en el que participa genera una expectación enorme. Por otro lado, Mert Yazgolu ha destacado en producciones como Bir Zamanlar Kukurova y Kardeşlerim, demostrando una gran versatilidad y un futuro muy brillante por delante. La idea de verlos juntos en pantalla, con la potencial química que podrían haber desatado, era algo que muchos fans imaginaban y esperaban con ansias. Entonces, ¿qué sucedió? Las fuentes cercanas a la producción o a los representantes de los actores son, como siempre, un poco esquivas, pero hemos podido recopilar información que nos da una idea bastante clara de la situación. Al parecer, se les ofreció un proyecto conjunto, un drama que prometía ser intenso y con personajes complejos. La pareja artística se vislumbraba como una combinación explosiva, la experiencia y el magnetismo de Hande junto a la frescura y el talento emergente de Mert. Sin embargo, y aquí viene el quid de la cuestión, Hande Erçel habría dado un paso atrás. Las razones específicas no se han hecho públicas oficialmente, pero las especulaciones apuntan en varias direcciones. Una de las hipótesis más fuertes es la del guión. Es sabido que Hande Erçel es muy selectiva con los proyectos que acepta. Ella busca roles que la desafíen, que le permitan crecer como actriz y que ofrezcan una historia sólida y bien contada. Si el guión propuesto no cumplió con sus expectativas, o si consideró que no era el proyecto adecuado para su carrera en este momento, es perfectamente comprensible que haya tomado la decisión de no participar. Quizás los personajes no estaban bien desarrollados, la trama le pareció predecible, o simplemente no conectó con la visión general de la producción. Otra posible razón podría ser la química proyectada o la dinámica de los personajes. Aunque no hayamos visto a Hande y Mert trabajar juntos antes, a veces los actores, basándose en la descripción de sus roles y en conversaciones con los guionistas y directores, pueden percibir si la química entre sus personajes funcionaría o no. Tal vez sintió que la dinámica entre ellos no sería la ideal para el tipo de historia que se quería contar, o que no se potenciaría el talento de ambos de la mejor manera. Es una decisión muy personal y profesional que un actor toma al evaluar el potencial de una relación en pantalla. Por supuesto, no podemos descartar factores de agenda o compromisos previos. Ambas estrellas tienen carreras muy activas, y es posible que Hande Erçel ya tuviera otros proyectos en marcha o comprometidos que hicieran incompatible su participación en esta nueva producción. Las agendas de actores de este calibre son complejas de coordinar, y a veces, por muy tentadora que sea una oferta, simplemente no encaja en el tiempo disponible. También hay que considerar la evolución de la carrera de Hande Erçel. Ella ha estado explorando diferentes géneros y tipos de proyectos, y quizás este en particular no se alinea con la dirección que busca tomar ahora. Podría estar buscando papeles más maduros, historias con un enfoque diferente, o incluso proyectos internacionales. La industria del entretenimiento es dinámica, y los actores, al igual que las marcas, evolucionan y buscan reinventarse constantemente. Por otro lado, ¿cómo afecta esto a Mert Yazgolu?
Para él esta noticia podría ser un pequeño revés, ya que perder la oportunidad de compartir pantalla con una figura tan prominente como Andercel es sin duda una pérdida. Sin embargo, esto no debería detener su progreso. Mert tiene su propio camino y su propio talento, y seguramente surgirán otras oportunidades para él, quizás incluso proyectos donde comparta escena con otras grandes estrellas. Lo importante es que él siga demostrando su capacidad actoral en los proyectos que sí acepte. Es importante recordar que en el mundo del cine y la televisión, las decisiones sobre quién trabaja con quién son complejas y están influenciadas por múltiples factores. No siempre se trata de algo personal, sino de decisiones estratégicas y creativas. El hecho de que Andercel haya dicho no a esta oportunidad no significa que haya un conflicto entre ella y Mert Yazgholu. Al contrario, podría ser una señal de su profesionalismo y de su compromiso con la calidad de su trabajo. Además, esta noticia abre la puerta a especular sobre qué tipo de proyectos veremos a Andercel en el futuro. ¿Buscará un papel principal en una nueva serie turca? ¿Se aventurará en el cine? O quizás se enfocará en proyectos internacionales, como ha hecho en ocasiones anteriores. Sea lo que sea, sus seguidores estaremos expectantes. Ella tiene la capacidad de cautivar al público en cualquier formato y en cualquier papel. Analizando un poco más a fondo, a veces estas negaciones o rechazos de proyectos son, en realidad, decisiones inteligentes para evitar proyectos que podrían no ser exitosos o que podrían dañar la imagen de un actor. Si Ande sintió que la historia no era lo suficientemente fuerte, o que la química con su coprotagonista potencial no sería la adecuada, decir no es, a largo plazo, una decisión que protege su carrera y su reputación. Es mejor esperar la oportunidad correcta que aceptar cualquier cosa. También debemos tener en cuenta que en el mundo de la actuación, las colaboraciones exitosas a menudo se basan en una combinación de talento, química y un buen proyecto. No es suficiente tener dos actores populares juntos si la historia no los respalda. Andercel, con su experiencia y su posición en la industria, tiene el lujo de poder elegir. Y eso es algo que muchos actores envidiarían. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado un gran debate en las redes sociales. Los fans de ambos actores están comentando, especulando y compartiendo sus opiniones. Algunos apoyan la decisión de Ande argumentando que siempre busca lo mejor para su carrera. Otros, quizás decepcionados por no verlos juntos, expresan su curiosidad por las razones exactas. Y algunos, como siempre, sacan conclusiones precipitadas o especulan sobre posibles rivalidades que muy probablemente no existen. Desde nuestro canal, siempre buscamos ofrecerles la información más veraz y un análisis objetivo de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. En este caso, la noticia del no de Andercel a trabajar con Mert Yazgholu es un claro ejemplo de cómo las decisiones de los actores y las dinámicas de la industria pueden ser complejas y fascinantes. No se trata de un drama personal, sino de un movimiento estratégico en la carrera de una de las actrices más importantes del momento. En resumen y para ir concluyendo, lo que hemos visto hoy es que Andercel, con su reconocida profesionalidad y criterio selectivo, ha decidido no unirse a un proyecto que la habría puesto en pantalla junto a Mert Yazgholu. Las razones son diversas y especulativas, pero las más probables apuntan a la calidad del guión, la dinámica de los personajes o compromisos de agenda. Lo importante es que esta decisión, lejos de ser un indicativo de conflicto, resalta la dedicación de Ande a elegir proyectos que impulsen su carrera y ofrezcan historias de calidad. Para Mert Yazgholu, aunque pierda una oportunidad de oro, su talento es innegable y nuevas puertas se abrirán. El mundo del espectáculo turco sigue ofreciéndonos sorpresas, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselas. Así que, mis queridos amigos, espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor esta noticia tan comentada. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final del vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Ande tomó la decisión correcta? ¿Les hubiera gustado verlos juntos en pantalla? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.